Queremos ver una señal marcada de los postreros días. Abren sus Biblias, por favor, en 2 de Timoteo, una señal bien marcada. Ahora óigame, esta es una señal muy marcada y tal vez tú eres la misma señal de la venida de Jesucristo. Porque se trata con el hombre y su manera de vivir. Aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer el texto 1 a 5 y luego estudiaremos. 2 de Timoteo 3, 1. Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Está escuchando? Tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, bien enamorados, bien infatuados con sí mismo, con su habilidad, con sus derechos, con sus privilegios, con sus habilidades, con su educación, con su sabiduría, con su entendimiento, y aman a sí mismo. Mire lo que yo he hecho. Mire lo que estoy haciendo. Mire lo que estoy levantando. Mire lo que gano. Mire el dinero que yo tengo invertido. Mire el dinero que yo tengo ahorrado en mi cuenta en el banco. La herencia para mi familia y todo lo demás, ¿verdad? Y aman a sí mismo por lo que han ejecutado. Y piensan que se van a ejecutar después. Ya tienen sus planes, sus ambiciones, sus deseos. Son finales. Nadie me puede parar, ni Dios me puede interferir. Todo me va a ir bien. Amen a sí mismo, ¿verdad? Y el primero de ellos es el avaro. Y ahí es donde vamos a hablar. El avaro. El que es dado a la avaricia. Y a su primo hermano, que es la codicia. Y a su otro primo hermano, que es la envidia. Y hermanos, no ha existido en toda la historia del mundo. Yo he leído la historia del mundo, la historia de México, la historia de los Estados Unidos, la historia de Europa, y nunca ha existido un tiempo cuando hay más personas avaras que en el día de hoy. Lleno de avaricia, porque aman a sí mismo. Tiene mucho lugar para desarrollar. México nunca ha tenido, como en el día de hoy, nunca ha presentado las oportunidades que se presenta al pueblo mexicano. México ya ha subido económicamente. Y esta palabra avaro, los hombres que son amadores de sí mismos, la obra de Dios sufre. Cristo dijo, rogad, ¿verdad? Por obreros. Porque no hay obreros. Pero hay muchos avaros que están amontonando su dinero, están ya pensionándose para jubilarse. Tiene que tener todo en orden para el futuro. Pues no voy a leer toda la cita, tú lo puedes leer y parar aquí en lo que dijo el Espíritu Santo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Primero, la primera acusación de Dios. En los últimos tiempos, la tierra va a ser
infestado, una plaga de hombres y mujeres que son avaros. Viven para una sola cosa. Viven porque ama a sí mismo, ama su trabajo, ama el dinero, quiere amontonar tierras o carros o negocios, ¿verdad? La avaricia. Entonces, Dios dice, note en versículo 5, la última 3 palabras. A estos, ¿está escuchando? A estos avaros, evita. No deben existir en la iglesia. No debe haber ningún avaro en la iglesia. No va a haber ningún avaro en los cielos. Todos los avaros van al infierno. No pueden entrar con Dios. No tienen nada que ver con Dios. Son religiosos, llenos de religiosidad. Las iglesias están llenos de puros pastores que son avaros, ¿verdad? Que prediquen la prosperidad es ganancia. La ganancia es, como Pablo dice, nótelo en 1 de Timoteo. Dice en versículo 5 de capítulo 6 de 1 de Timoteo. Dice la última parte del versículo 5, tienen la piedad por ganancia. El avaro tiene la piedad por ganancia. Mire cómo Dios me está bendiciendo. Tengo mi carro nuevo de último modelo. Aún estoy pagando, ¿verdad? 1,300 o 4,000 pesos mensual, ¿verdad? Y el banco sí lo puede quitar en cualquier momento, pero no va a suceder conmigo. No me voy a enfermar. Yo voy a poder pagar todo lo necesario y por eso tengo mi casa fiada, mi carro fiada, tengo mi comida fiada, todo fiado. Todo, ¿verdad? Con una tarjeta de... ¿Tarjeta de qué? De préstamo. Yo tengo 58 años tratando de servir a Jesucristo y nunca, en todos mis 58 años, nunca he poseído una tarjeta de crédito, ni siquiera una vez. Y mire, estoy medio gordo, Dios me da de comer, de vestir, no he faltado nada y nunca he vivido con una tarjeta de crédito. La gente paga, pero muchos no pagan. Muchos no pueden pagar. El asunto económico es muy delicado, más delicado que tú y yo pensemos. No sabemos. Dios está riendo en los cielos del hombre. Él ríe, de verdad, de sus ingenios, de su sabiduría. En vez de leer la Biblia, él piensa, pues, la piedad. Los que tienen la piedad por ganancia. Pues yo soy cristiano. Y Dios me bendice. Y yo sí puedo practicar la avaricia y la codicia. Es Dios que me va a bendecir. ¿A poco? Pues vamos a ver el fin de la historia. No la hemos visto todavía. Tal vez recordarás estas palabras un día si venga un banco roto. Entonces, ¿cuál es el primero y grande pecado de los últimos tiempos? Pues aquí Pablo lo dice, lo expresa claramente. Son hombres que aman a sí mismos y son avaros, ¿verdad? Es decir, el 10º mandamiento, usted recuerda cómo Dios dijo a Moisés, ahí en Sinaí, cuando le dio los 10 mandamientos, y dice en versículo 17 de Éxodo 20, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su carro de último modelo,
¿verdad? Ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No debes mirar lo que tiene su prójimo. Debes mirar lo que Dios me ha dado a mí y aprender una sola cosa: contentamiento. Esta es la clave. Aprender no es fácil, lo tiene que estudiar a sí mismo. El hombre no quiere ser honesto. Tú no quieres ser honesto con sí mismo. Tú no quieres divulgar adentro de usted y ver, pues, ¿qué estoy yo codiciando? ¿Qué estoy yo queriendo que no tengo, que me está dando un poco de afán o congoja o perturbación porque yo no lo tengo y no lo puedo utilizar y lo necesito ahora? Así piensa. Pero tú no vas a examinar a sí mismo. Qué lástima. Y vas a seguir en su avaricia, siendo, ¿verdad?, señal marcada de los últimos tiempos. Es mundial. Es toda la República Mexicana. Es todos los Estados Unidos de América. Yo creo que es la señal más pronunciada, más deletreada de los últimos tiempos, de los postreros días, inmediatamente antes que venga el Señor Jesucristo. Algunos de ustedes recuerden, hermano Antonio, que es más grande que yo, él puede recordar cuando era niño y vivía en el campo y cómo sufrían, pero estaban contentos comiendo, ¿verdad?, tamales y frijoles y arroz y viviendo, ¿verdad?, de las mazorcas nuevas, y cuando el frijol dio, ¿verdad?, su cosecha, y comían bien. Tal vez no vestían muy bien, pero comían bien y dormían bien en petate en el piso, ¿verdad? Contentos, jugando en el campo. Pero ahora todos aglomerados en la ciudad, ¿verdad? ¿No es el hombre tremendo? Para ver a su vecino, para ver cómo él vive y yo no vivo así. Pues yo debo vivir así. Especialmente en la iglesia. La avaricia mueve rápido en la iglesia. Se ve un hermano que es prosperado. Pues, ¿por qué él? Y no yo. Yo soy hermano también. Yo soy creyente también. ¿Por qué Dios no me bendiga como Él le bendice a él? No contento. Siempre buscando para quejar. Y buscando otra cosa. Nunca satisfecho. Ay, hermanos, pues la definición de avaro es uno que siente avaricia, que reserva, oculta o escatima alguna cosa, siempre escaseando las cosas. Siempre me es escasa, siempre me es escasa esto y esto y esto y esto. Siempre tiene escaseces. ¿No es usted así? Si ganaba más dinero, ¿verdad? Si tenía un trabajo mejor, podía comprarme esto y esto, no sabiendo que Dios le ha dado lo mejor para su vida, lo bueno para su vida. Avaricia, afán desordenado de poseer. El hombre quiere poseer. Yo les he dicho, y no es ningún chiste, hermanos. Yo les estoy diciendo la verdad. Yo he visto con mis propios ojos. Yo crecí en los Estados Unidos. En cada pueblo. Yo vivía antes de venir a México en un pueblo de 7,000 habitantes. Tenía 7 bodegas. 7 bodegas en este pueblito de 7,000 personas. Y cada local con aire acondicionado y, si lo quiere, también con alfombra. Ahí donde cuando ya se llenó la casa, se va a la bodega, se abre, ¿verdad? Tiene
como ustedes tienen aquí en sus locales, tiene cortina de metal, lo sube y le mete las cosas ahí para ir a la tienda a Walmart y llenar la casa otra vez, para vaciar la casa otra vez ahí en la bodega. Así vive el norteamericano. Yo lo he visto con mis ojos. No estoy hablando de un chiste. Así en Alemania es igual. Estuve en Alemania. Yo creo es peor allá. Todos tienen su bodega. Pagan $150 mensual. O hasta $250 mensual. Por un localcito, ¿verdad? Donde se pueden meter las cosas que ya me aburren en la casa. Ya los compré. Ya no tengo uso para ellos. Quiero uno nuevo. Y lo lleva allá. Y al rato tiene, ¿verdad?, un tianguis. O un día de plaza. Invita a la gente a venir y comprar casi por nada. Se lleva un juego de sala y un juego de recámara a menos de un mitad del precio. Casi nuevo. Porque la mujer dijo, me aburro con este sofá, este sillón. Quiero una nueva. Lo vi ahí en la tienda. Me llegó el aviso de Walmart. Y mire esto. Está en oferta especial. Pero no tenemos dinero. No importa. Tengo mi tarjeta de crédito. Ya. ¿Y le paga? En vez de pagar 9,000 pesos, se paga 18,000 pesos. Para tener lo que se codicia. Lo que le atormenta en la noche, que ya esa cosa tiene 2 años de uso y yo quiero una nueva. He cambiado las cortinas y quiero uno, ¿verdad?, que se iguala con las cortinas. No la necesita, nomás lo quiere. Lo quiere. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Yo les he dicho, el salmista dijo, Jehová es mi pastor y yo no quiero nada. Cuando él dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, estaba diciendo, yo no quiero nada. Yo tengo todo. Con Jehová yo tengo todo. Yo creo que muchos no tienen a Jehová, no tienen a Cristo. Dicen que sí, porque la avaricia le está consumiendo, le maneja en su vida. Qué lástima. Es afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Es avidez, es codicia, ¿verdad? Ahora, la avaricia y la codicia son muy cercanos. La avaricia no necesariamente quiere de su prójimo, pero tarde o temprano le afecta su relación con su prójimo. Nada más quiero. No estoy viendo lo que tiene mi prójimo. Yo quiero esto para mí. Él tiene, pues a él. La avaricia, ¿verdad? Quiere algo. Necesita algo. No está contento. No está satisfecho hasta que yo consiga, hasta que yo tenga un refrigerador nuevo, una lavadora nueva, una alacena nueva. Necesito, o usada, pero en buenas condiciones, ¿verdad? Sabiendo que no tiene el dinero, yo siempre guardaba este pensamiento en mi mente. Si Dios quiere que yo lo tenga, Él proveerá. Efectivamente. Yo no voy a pagar doble por algo. Yo siempre aquí en México, yo pido, ¿no puede rebajar el precio un poco? Porque estoy pagando efectivo. Siempre cuando compras, efectivamente, se compra al precio mejor. ¿No es así? ¿O estoy equivocado, hermano? ¿No es así? Le pregunto. Algunos no quieren responder, ¿verdad? Porque usted tiene hasta aquí fiado. Hasta llamando por teléfono, tocando la puerta, hasta queriendo tumbar la puerta y entrar. Págame lo que me debes. Y tú no puedes pagar. ¡Qué desgracia! De decir que tú eres un hijo de Dios y vivir así, como el mundo vive.
en los postreros tiempos, los últimos días, antes de la venida del Señor Jesucristo, la codicia es siempre viendo a su prójimo y lo que él tiene y comparándose. Dios dice, Él no es sabio que se compara entre los hombres. Tú eres necio de hacer comparación. No debemos de comparar, debemos de hacer nuestra comparación con Jesucristo y Él solo. ¿Soy yo como Él? ¿Vivo yo como Él vivió y vive? Esa comparación sí debemos de hacer. Pero yo no debo compararme con hermano Mauro, hermano Juan, ni ellos conmigo. Cada uno de nosotros somos distintos, diferentes, con caracteres muy distintos. Y Dios nos hizo conforme a su plan y su deseo. Y el que compara en sí mismo no es sabio, es necio. La codicia es una necedad de ir viendo a su prójimo y queriendo tener igual o mejor. Igual o mejor que tiene mi prójimo. Esa es la codicia. Y de allá se levanta la envidia. Siempre de la codicia y de avaricia, tarde o temprano va a levantar la envidia, hasta que llega a despreciar a la persona. Despreciar tal vez a su padre, a su madre, a su tío, a su tía, a su prójimo, a un hermano de la iglesia, porque Dios le está bendiciendo a ellos y yo no veo que me da la misma bendición. Tal vez para ti esa bendición sería una maldición. ¿Nunca habías pensado? Lo que Dios bendice a uno, Él lo puede manejar y no perder su fe y no dejar, ¿verdad?, que la ganancia le lleve lejos de Dios. Pero para usted, si Dios le hiciera igual con usted, tal vez le llevaría al mundo, al diablo. ¿Nunca has pensado de esto? Dios sabe. Y es su bondad y es su misericordia. Él trata de guardarle de la codicia, de la avaricia. Ahora, como le dije, no puede ser salvo, no puede entrar en el reino de los cielos sin haber arrepentido de avaricia y de codicia, de ser un avaro. Ese es indispensable. Yo le digo, déjeme darle unas citas para que tú no crees que yo estoy hablando sin la palabra de Dios. 1 de Corintios, capítulo 6, por favor, leamos. No puede ser salvo. Si tú no vas a tratar con la avaricia, la codicia, recuerda aún que tú vengas a los cultos, lees la Biblia, ores a Dios. Si tú eres avaro, no puedes entrar en los reinos de los cielos, ahora ni para siempre. Pablo así lo dice, capítulo 6 y versículo 9 de 1 de Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. ¿Por qué ser engañado? Ni los fornicarios. Ellos no pueden heredar el reino de Dios. Ni los idólatros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ¿verdad?, que son homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros. No va a haber ningún avaro en los cielos. Si tú piensas ir con Cristo y andar con Él, usted tiene que arrepentirse de la avaricia. Tiene que dejarlo. Tiene que renunciarlo una vez y para siempre. Y yo le aviso, yo le sugiero que el primer paso sería romper su tarjeta de crédito y tirarla en la basura y nunca más poseer una tarjeta de crédito, jamás en toda su vida. Ese será un primer paso de evidencia de un arrepentimiento saludable, ¿verdad? Entonces, sigue leyendo. También
En 1 Corintios capítulo 5, hojeando una página atrás. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Mas ahora os he escrito que no os asociéis. No debes tener asociación con ninguno que llamándose hermano, él dice, yo soy hermano, yo creo en Jesucristo, yo voy a la iglesia, soy miembro de la iglesia de Puebla, ¿verdad? Pero no debes asociar con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o avaro. No debe asociar con ellos. Hermanos, ¿están escuchando la seriedad de este pecado? No debe asociar con ellos, porque es muy contagioso. La avaricia es algo contagiosa. Es una enfermedad del diablo. Y una vez que le agarra, pues tienes que morir. Espiritualmente tienes que morir a la avaricia. La tienes que sepultar una vez y para siempre de su vida. Cuando yo me convertí, yo no supe esto. Y yo era un hombre lleno de avaricia que usted no puede imaginar. Yo tenía sueños. Como les he dicho, llegaron a la universidad del primer semestre y me dijeron, David, si tú persigues su carrera por 5 años, o 5 y media, no recuerdo si era 5 y media, cuando tú salgas, el día que tú salgas con su diploma, aquí en Procon Internacional de Chicago, Illinois, le vamos a poner a trabajar su primer día ganando 10,000 pesos mensual. Este era en 1959. En el cambio del día de hoy sería 50,000 pesos. Es lo que me iban a dar. Nada más de perseguir 5 años de estudios. Tiene que graduar, no con honores, nada más salir de sus estudios y le vamos a empezar con 50,000 pesos mensual. ¿Puede usted imaginar? Pues mis ojos eran, dinero, dólares en los ojos. De veras. Pero Dios me alcanzó. Así un avaro, viviendo así bajo, ¿verdad? El pretexto de querer conocer a Dios y no le conocía. Nadie que es avaro conoce a Dios. Dios no es avaro. Dios es dador. No dijo él, es más bienaventurado dar que recibir. Es lo que dijo Jesucristo. Pero el avaro es siempre recibir. Para mí, esto es lo que yo quiero. Eso es lo que yo merezco. Eso es lo que yo demando. Yo tengo que tenerlo. Hay muchas mujeres. ¿Sabe usted que hay mujeres que se casaron con sus maridos y ahora no quieren vivir con ellos porque ellos no le pueden dar todo lo que ellos quieren? Pobre hombre que casó con una mujer así, qué lástima de ver. Y ella no quiere vivir con su marido porque él no puede suplir todo lo que ella quiera. Él quiere que ella esté en casa como ama de casa, cuidando a sus niños y a sus hijos. No, si yo voy a vivir con usted, yo voy a trabajar. Y ella salga y trabaja, prostituyendo, ¿verdad?, su vida delante de otros hombres. Yo no digo, no me malentienda, no digo que ella es prostituta en ninguna manera, pero se va prostituyendo su vida delante de otros hombres. En vez de estar en casa con su marido y sus hijos. Qué lástima, qué desgracia. ¿Y sabe por qué? Porque ella es avaro. La avaricia le ha agarrado. Y en vez de vivir como Dios provea por su marido, va a comer, va a vestir,
Tal vez no va a tener todo el lujo que tienen sus otras mujeres, pero va a tener el gozo y la paz de Dios, viviendo con Él en paz y armonía. Qué lástima, pobre mujer. Yo pido a Dios por ti que tú te humilles, que tú ves lo que está perdiendo. Tú has perdido todo, te has perdido su alma, sino que te arrepientas, que Dios le ayude, de veras, quien sea. Dios dijo, mas ahora os he escrito que no os asociéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o avaro. Hasta la última palabra dice, con el tal ni aun coméis. No debes ir y comer en su casa, ni invitarle a comer en su casa. Así dice la Biblia. Este es un pecado horrible. Este destruye toda la credulidad de nuestro Dios. Porque nuestro Dios ha prometido, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo te voy a añadir lo que tú necesitas para comer y beber y tener abrigo. Tú no vas a faltar si tú me busques primero. Pero tú no puedes buscarle primero si estás afanado en la avaricia y la codicia y la envidia. Ay, Dios mío, es un pecado horrible. Tú y yo decimos del adulterio y la fornicación y homosexualidad. Estos son los pecados peores y son horribles. Pero la avaricia es lo que condena al hombre a una separación eterna, ¿verdad? De Dios mismo. Entonces, el mayor ejemplo que Cristo dio de estos avaros está en Lucas. Vamos a ver el ejemplo que el Señor mismo dio. El Señor era maestro. Él era el que podía usar ejemplos para ilustrar, ¿verdad?, sus predicaciones como ningún jamás había podido hacer. Y aquí en Lucas capítulo 12, y vamos a leer desde versículo 13, Lucas 12. Y le dijo uno de la multitud, había una gran multitud que seguía a Jesucristo siempre. Y este día uno en la multitud dijo, maestro. Tal vez le tuvo que decir, maestro, porque estaba aglomerado de mucha gente. Maestro. Y le dijo, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Tenía como algunos de ustedes. Tal vez su padre o su tío o su abuelo le cortó de la herencia. No quiso incluir su nombre. Puso sus otros hermanos o hermanas y le dejó afuera usted. ¿Por qué razón? Para que usted se reflexionara. Si soy yo avaro, si fuera yo avaro, si fuera yo lleno de avaricia, ¿verdad? Y hermanos, en mis 44 años aquí en México, yo he hablado con muchos hermanos mexicanos que tuvieron esta lucha, especialmente hereditarios, de que su padre, ¿verdad?, tenía 20 hectáreas y le dejó 5, y nada para. Y se levantó delante del jurídico demandando. Le dije, no es de Dios, tú haces mal. Y en el fin perdió todo. Y gastó mucho dinero de balde y perdió completamente todo. Y llegó derrotado, hasta dejó la congregación y se fue a vivir en la propiedad diciendo, este es mío, este es mío. No era suyo. Su papá no le dejó, ¿verdad? Le puede acusar a su papá, pero Dios lo hizo. Y después yo hablé con él y hermano, Dios le quiso manifestar lo que tú eras.
tú eres un avaro. Pues di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, ahora, note la respuesta de Jesucristo. Hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Dios no es un juez de partir terrenos y herencias entre los seres humanos. No. Él es un juez para llevarle consigo, para que tú le conozcas y para que tú te goces que Él es mi pastor y yo no necesito nada, ni terreno, ni casa, ni carro. Yo tengo todo en mi Señor. Es lo que Él le quiere manifestar. Y la persona que llega a esta conclusión es la persona más gozosa y contenta sobre la faz de la tierra. Y venga y dame la mano porque yo soy uno de ellos, por la gracia de Dios. Yo no necesito nada. Yo no pido de Dios. Yo no sé qué pedirle. Él es bueno, hermano. Y Él, que está contento con Él, siempre me va sorprendiendo. ¿Cómo me sorprende tantas veces? De cómo me dejo, ¿verdad? Aplastado, sorprendido de su bondad y de su generosidad para conmigo. Le alabo, hermano. Así es Él. Y por eso yo le desafío. Conózcale. Arrepiéntate de su avaricia, de su codicia y llegue con Jesús. Y tú vas a tener todo en todo lo que tú necesitas aquí en este mundo. Y para siempre jamás. Yo le garantizo. Pero es asunto tuyo. Tú tienes que venir voluntariamente. Entonces, sigue la historia. Versículo 14. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me puso por juez y partidor sobre vosotros? ¿No piensas que Dios va a oírte? Yo le dije al hermano, ¿no piensas que Dios le va a ir contigo, hijo? Él dejó su casa, dejó sus hijos y se fue. Levantó una casita de palma y ahí por 5 años, demandando, este es mío, este es mío. Y por fin le corrieron. Tuvieron que venir la policía y correrle de ahí. No era de él. No era de él, no era su herencia. Ese es nada más un ejemplo, hermano. He conocido como 10, así, algunos más serios, de mexicanos. No estoy hablando de mis paisanos, estoy hablando de ustedes. Entonces yo estoy hablando aquí con alguien que tal vez ha tenido este problema o lo vas a tener. Entonces, Cristo les dijo, mirad y guardaos, mirad. La palabra mirad siempre es un anuncio rojo. ¡Peligro! Dios está diciendo, mirad, ¡peligro! ¿Verdad? Tú entras ahí donde venden el gas y dice, ¡peligro! Aquí Dios dice, ¡peligro! Y guardaos de la avaricia. Es un veneno que devora y destruye la vida. Destruye la familia, destruye la lealtad en la familia, destruye el amor entre el padre y los hijos. ¿Qué cosa? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ve? Oh, si tú puedes creer esto. No es la abundancia que le hace pío. No es porque mire lo que Dios me ha dado y por eso, porque la ganancia es la piedad en ninguna manera. La ganancia puede ser la perdición. ¿Verdad? Pero el hombre dice, la ganancia es la piedad. Pero la ganancia, yo creo en la mayoría de las veces, es la perdición. Le lleva a la perdición y lo vamos a ver al rato. Y les refirió una parábola diciendo,
Ahora nos da una parábola. Una parábola es un dicho terrenal con un significado celestial. Aquí hay un cuento terrenal de un hombre que existía. Vivía aquí en la tierra como tú y yo. Pero la historia de este hombre tiene un significado celestial, espiritual. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Y 17 veces él dijo, ¿qué haré yo con mis, con yo, con mí, con yo, con mí? 17 veces refirió a mí y a mis cosas. Estaba bien enamorado con sus cosas. Usted puede examinar también cómo tú hablas de mi casa, de mi carro, ¿verdad? De mi dinero, de mi salud. ¿De veras es suyo o es prestado? ¿No es prestado por Dios? Todo. Él nos hizo administradores. Es prestado. Es mejor decir, pues lo que Dios me dio, lo que Dios me ha dado por la gracia de Dios. Pero él dijo, haré, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores yo. Y ahí yo almacenaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, ¿verdad? Yo diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repósate tú, come tú, bebe tú, regocíjate tú. Pero Dios, el avaro no está enterado acerca de Dios. Intelectualmente tal vez, pero no de su corazón. Dios es algo intelectual con él. Es como un mito, es como una fábula el asunto de Dios. Yo soy amador de mí mismo y yo tengo que batallar por mí. No le han enseñado estos pobres muchachos que van a la escuela federal. Le van a decir, tú tienes que batallar por sí mismo. Eso es lo que le van a enseñar. Batállate por sí mismo. ¿Quién va a batallar por usted? Solamente usted. Excluyendo Dios completamente de su vida. Dios quiere batallar por usted. Si tú le dejes. Y Él suplirá todas sus necesidades. Si tú le dejes. Entonces, pero Dios le dijo, necio. ¿Verdad? ¿Qué es el avaro? ¿Qué es el avaro? Otra vez. ¿Qué es el avaro? Así dice Dios. Es necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Nuestro primer privilegio y primera obligación es ser rico con Dios, hermano. Y si Él quiere que yo sea pobre o mediano o rico, es asunto de Él, no es asunto mío. Yo no voy a procurar de ser mediano o rico o pobre. Yo voy a recibir lo que Dios me da con contentamiento, con agradecimiento. ¿Verdad? Entonces, y dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Versículo 29. Vosotros pues no os afanéis de que habéis de comer o que habéis de beber
ni estéis ansiosos, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, los gentiles. La mayoría de la población de la República Mexicana buscan estas cosas. Ellos viven para buscar la comida, la bebida, las pertenencias, el abrigo, la casa, el terreno, la herencia, lo que sea. La mayoría de sus paisanos así viven. Y si tú vives igual como ellos, usted es tan perdido como ellos. Aunque vayas a la iglesia, aunque hagas su profesión de fe, no cuenta con Dios, su bautismo no cuenta nada con Él. Si tú eres avaro, si tú vives así. Por eso dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, ahora, y son nada más tres: comida, bebida y sustento o abrigo. Tres cosas, que son las tres cosas más necesarias en nuestra vida, y con esto debemos de estar contentos. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de Cristo que dio de un avaro. Le llamó necio. Vamos a ver en Marcos capítulo 10. Vuelvo a decir, el Señor Jesucristo era profesionista en dar ilustraciones, en darnos cuentos que nos hace entender lo que Él quiere decir. Capítulo 10, y vamos a leer de este versículo 17. Marcos 10, 17. Y saliendo él para continuar su camino, note, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él. Era un joven rico. La Biblia nos dice en Mateo 19, 20, que era un joven que se había enriquecido. A lo mejor había estudiado, o tal vez su padre le dejó una herencia grande y era rico, siendo joven. No hay muchos jóvenes que son ricos, pero aquí había uno. Y vino muy religiosamente, arrodillándose, corriendo. Señor, espérate. Y se arrodilló para adorar aquí al maestro. Pero note, y le preguntó, maestro bueno. Oh, ya podemos entender que era un hombre ya lejos de Dios. Aquí era su Señor y Dios. Debería haber dicho, Señor mi Dios. Pero creía que Jesús era un buen maestro. Tal vez algunos de ustedes aquí esta mañana así lo creen. Jesús nada más es un buen maestro. Yo le digo, el día que tú aparezcas delante de Él en el juicio, tú vas a ver que Él es su Señor. Tú vas a postrar delante de Él en el último día y dar cuenta de su vida delante de Él aquí en la tierra. Pero este joven dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Tú quieres vida eterna? ¿Tú quieres el reino de los cielos eternamente? Es lo que quiso Él. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Le regañó enseguida. ¿Tú me llamas bueno? Pues no hay ningún bueno, solamente Dios es bueno. Entonces, tú no vienes a mí como Dios. Tú nomás vienes a mí como un buen maestro. Es lo que el Señor estaba diciéndole, ¿verdad? Ninguno hay bueno sino solo uno Dios. Los mandamientos sabéis. Y luego le dio el discurso. No adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Y él respondiendo le dio 6 de los 10 mandamientos. Pero el séptimo que acabo de leerle, allá de Éxodo 20, 17, no lo repitió porque supo que este hombre, joven rico, era avaro, que la avaricia era su Dios.
Él había ganado sus riquezas y sus tesoros por avaricia y los guardaba para sí. Era un amador de sí mismo. Cristo bien lo supo. Y déjeme decirle, yo no puedo saber de usted y ni quiero saber. Yo solamente sé de David, pero Dios sí sabe. Y Él conoce los avaros aquí esta mañana. Y tú estás señalado delante de Dios. Y tú no puedes entrar, tú no puedes tener salvación, sino que tú te arrepientas de su avaricia y codicia. Si no lo hagas, no tienes salvación eternamente, solamente la perdición. Y Cristo le dijo, note, estos 6 mandamientos, y él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. No estaba mintiendo. Él era un joven que era bien obediente a sus padres, no había adulterado, no había matado, no había robado, ¿verdad? No había defraudado. Todo esto he guardado. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Y yo le digo, el Señor le mira y le ama, le quiere. Pero como le dije a los jóvenes ayer, tú tienes albedrío libre. Y si tú no vas a tratar con la avaricia, tú quedas perdido eternamente. Tú tienes que tratar con este horrible pecado delante de Dios, porque usted excluye a Dios de su vida. Usted no quiere permitir que Dios supla todas sus necesidades. Usted quiere adquirirlos, pero de su propia manera, de su propio ingenio, de su propia educación, en vez de dejar que Dios le ordena y le diga, no, vete a trabajar como carpintero. Deja de estudiar, está desperdiciando su tiempo. Vete a ser albañil y ganar unos 300 pesos al día y estar contento con su ganancia. Tal vez después le da su propio negocio. Usted como albañil maestro y gana, ¿verdad?, 1,000 pesos al día o 500 pesos al día. No sé. Dios nos pone a la prueba. Lo que Él quiere ver es humildad y mansedumbre y amor para Él y confianza en Él. Él es digno de ser bien confiado en Él. Y tú con la avaricia y con la codicia no manifiestas ninguna confianza en Dios. Te manifiesta confianza en sí misma, en sus habilidades, en su ingenio, en vez de confiar en Dios. Entonces, sigue leyendo. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Había guardado 6 de los mandamientos que trata con el prójimo, pero el séptimo no. El séptimo no. Cristo no mencionó el séptimo. Dice, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres. Es más bienaventurado dar que recibir. Manifieste su arrepentimiento de avaricia y codicia. Zaqueo lo hizo. ¿Has leído 19 de San Lucas? Un publicano, cobrador de impuestos, rico. Tal vez el más rico en todo Jericó. Y cuando Cristo entró y saliendo del pueblo, él corrió y subió en un sicómoro, un árbol, porque quiso ver y no pudo ver por la muchedumbre de gente. Subió. ¿Puede usted imaginar el hombre más rico en toda la ciudad subiendo en un árbol para ver a él que está pasando? A lo mejor su mujer le dijo, pues, ¿qué ha pasado? ¿Estás trastornado? Zaqueo, mire, avergonzando su vida delante aquí del pueblo. Tú que eres famoso y conocido y rico. Pero no escuchó a su mujer, a sus niños, a nadie. Él quiso ver a Jesús. Y eso es lo que yo veo que falta. Casi nadie quiere ver a Jesús. Usted quiere ver a la religión.
los rituales y tradiciones de los hombres. Usted quiere ver el bautismo en agua. Usted quiere ver la lectura de la Biblia o una oración. Pero de ver a Jesús, pues Cristo paró y echó el vistazo y dijo: Zaqueo, bájate de ahí. Es indispensable que yo more en su casa hoy. Y le llevó a su casa y él se puso en pie. Cristo no le dijo, no le había predicado sobre la avaricia, pero era hombre avaro, sumamente avaro. Él cobraba 20 pesos del pobre ciudadano y echaba 10 en su bolsillo y 10 para el gobierno romano. A lo mejor cobraba la mitad para él. Ya lo supieron. Como en tiempos pasados aquí en México, en todo, ¿verdad? Sus entradas aquí internacionales, cruzando el puente internacional, era $20, $10, $5, hasta $50 a veces para poder pasar. Después de pagar los impuestos, yo tuve que dar a cada uno tuve que llevar billetes de 10, de 20, de 5, de 50, y si no, no me dejaban pasar. Ahora ha cambiado, gracias a Dios. No les pueden lisonjear como antes. El gobierno ha hecho algo bonito. Ahora yo nomás pago y salgo. Y ellos no piden. Si les ofrezco, no lo reciben. No lo quieren recibir. Es un cambio tremendo que Dios ha hecho aquí en México. Yo felicito al gobierno, ¿verdad?, por haber puesto algo bueno en orden en la frontera, en todas las fronteras. Pero así era este hombre. Pero llegando Cristo a su casa, a lo mejor yo siempre he estudiado este pasaje de Lucas 19 pensando, puesto que era chaparrito y todo el pueblo que seguía a Cristo entró en su patio, en su casa, estaba lleno de gente que a lo mejor subió sobre la mesa y dijo: óigame, si he defraudado a alguien algo, le regreso 4 tantos. Y es lo que hizo. Llegó a ser un pobre. Él dejó su fortuna porque llegó a ver a Jesucristo. Y es lo que tú necesitas verle. Con los ojos de su espíritu llegar a ver el Salvador, el Señor, y conocerle, enamorarse con Él. Y así tú puedes arrepentirse saludablemente. Él hizo un arrepentimiento, pero abierto, delante de todo el pueblo. Y todos supieron, ¿verdad? Y dio la mitad de su fortuna a los pobres. No solamente restaurar 4 tantos, pero doy la mitad de todos mis bienes a los pobres. ¿Ve? Un hombre verdaderamente convertido. No son muchos. Yo les digo francamente, no son muchos que se convierten verdaderamente. No son muchos. Cristo dijo que no son muchos. Yo espero que usted es uno de los muchos. Entonces, él afligido, porque Cristo le dijo: vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, toma tu cruz y sígame. Pero él afligido por estas palabras se fue triste. Muchos de ustedes, estas palabras le entristecen, le dejan sintiendo triste. Tengo que dar, tengo que pagar mi diezmo y ofrendar y dar a los pobres. Escuche una palabra: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no le entregarás a la voluntad de sus enemigos.
el que piensa en los pobres. Y la primera cosa de este avaro, gran avaro, Zaqueo de Jericó, pensó enseguida a los pobres que él había robado. Y dijo, la mitad de mi dinero lo doy a los pobres. ¿Ve? Jehová los sustentará sobre el lecho de dolor. Muchos sufren en su lecho de dolor. ¿Por qué no piensen en los pobres? Piensen solamente en mí. Yo necesito mejor colchón, mejor marco y todo. Pues ahí lo puedo comprar. Lo puedo llevar con 200 pesos. Y lo trae a casa y duermes bien. Y el pobre sigue en su petate. Tal vez su hermano, durmiendo en el piso, mientras que tú duermas en su colchón nuevo y cómodo. Y aquel está durmiendo en el piso. Pero Dios dice, a los que piensen en los pobres, los sustentará sobre el lecho de dolor. Ablandarás toda su cama en su enfermedad. ¡Qué promesa! Nomás es una de muchas en la Biblia. El avaro piensa de sí, no piensa del pobre, no piensa del pobre hermano en la congregación que está sufriendo. Entonces, sigue leyendo. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Oiga, ¿está oyendo lo que dijo el Señor? ¿Tú quieres riquezas? ¿Tú quieres tesoros? ¿Tú quieres pertenencias aquí en la tierra? Va a ser muy difícil que tú entres en los cielos. Así dice Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo otra vez, les dijo, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Hay hombres que Dios da riquezas, pero no confía en ellos. Se los reparte, se los dan a otros. Cristo dijo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién entonces podrá ser salvo? Y mirándoles Jesús dijo, con los hombres es imposible, pero con Dios no, porque con Dios todas las cosas son posibles. Hasta un rico. Job era un rico, él entró. Abraham era un rico, él entró. ¿Verdad? Es decir, José era un rico, él entró. Hay varios, no hay muchos, pero hay algunos ricos que sí entran, porque no atesoran sus riquezas. Sus riquezas son para Dios y para la obra de Dios, para los que necesitan. Y ellos comunican, ellos comparten, y Dios les recompensa y les siga llenando sus cofres con más y más. Es imposible que el hombre dé más que Dios da. Pruébale si tú no lo quieres. Él dice, probadme ahora. Tú no puedes dar más que Dios. Ponelo a prueba. A ver si Él no le da más que tú des. Él así promete. Entonces, versículo 29. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no haya de recibir 100 tantos ahora, note, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, pero con persecuciones, y en el mundo venidero vida eterna. Hermanos, déjenme parar y testificar. En 1975,
Yo dejé mi tierra, yo dejé mis parientes, yo dejé mis hijos, nietos, bisnietos, para obedecer a Dios y venir a México. Es cuando empezamos. Y yo vine con esta promesa. ¿Y sabe qué? Yo tengo 100 tantos. Yo tengo cientos de hijos, cientos de hijas en el estado de Veracruz, en el estado de Tamaulipas, en el estado de Hidalgo, en el estado de Puebla, ¿verdad? Mi familia que Dios me ha dado. Yo tengo 100 casas, por lo menos, donde yo podía ir y los hermanos recibirme en un segundo. Hasta me han invitado a venir y vivir con ellos en su casa, tal y como Cristo lo prometió. Bendito sea su nombre. No necesito tierras. Tengo aquí en la congregación, los hermanos me han ofrecido tierras donde yo puedo sembrar. A mí me gusta sembrar y cultivar y cosechar. Y los hermanos me han dado, aquí hermano hay 1 hectárea, aquí hay, ¿verdad? Medio hectárea. Ven y siembra aquí. ¿No es lo que Dios dice? ¿No es lo que Cristo dijo? Y también la vida eterna, pasar la vida eterna con Él. Pues la exhortación del apóstol Pablo, yo creo que, ay, que pudieras oír la voz del apóstol, de nuestro apóstol, que nos habla con mucho amor y cariño aquí en 1 de Timoteo, por favor, donde leímos una vez, pero lea conmigo desde capítulo 6 y versículo 5, por favor, la exhortación. La victoria sobre la avaricia, el arrepentimiento sobre la avaricia y vencer este maligno pecado que destruye el alma en el infierno. ¿Y sabe qué es en una sola palabra? Es la palabra contentamiento. Lo podemos resumir, toda nuestra victoria sobre la codicia, la avaricia, la envidia, en una sola palabra: contentamiento. Léelo conmigo, por favor. Versículo 5 de capítulo 6 de 1 de Timoteo 6. Disputas perversas de hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad por ganancia. Apártate de los tales, ¿verdad? Hay que apartar de hombres religiosos que tienen la piedad por ganancia. Hay mucha predicación. Algunos de ustedes vienen de otras congregaciones donde predican que si Dios no te prospera, tú estás mal con Dios. Mentira del diablo. Job estaba bien con Dios y Dios le quitó todo, pero le restauró doble veces más lo que tenía antes. Así es Dios. No puede poner Dios en una cajita de cerillos. Él no cabe. Él es grandísimo. Él sabe cómo obrar contigo y conmigo. Y debemos de no pensar de tener la piedad por ganancia. Al contrario, note en versículo 6, pero gran ganancia es la piedad con contentamiento. Esa es la ganancia. Estar contento. Hasta dice, versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dos cosas: sustento, que es agua y comida. Es indispensable, tenemos que tenerlo para vivir y existir. Pero necesitamos abrigo también. No vivir bajo la sombra de un árbol o en el patio. Todos tenemos techo, ¿verdad? Donde estamos secos y con calor, no frío, ¿verdad? Y Dios dice, con esto, con sustento y abrigo, esté contento. Porque eso es lo que Dios ha prometido
a los que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, note, sepa que no lleves nada de aquí cuando mueres. ¿Cómo voy? Yo estoy preocupado para amontonar cosas y tener 2 bodegas llenas de cosas y la casa llena de cosas. ¿Y qué voy a llevar conmigo cuando muera? ¿Qué vas a llevar a usted? Que vayas amontonando cosas sobre cosas sobre cosas, en vez de estar contento con lo que Dios le haya dado. Es lo que dice el Señor en versículo, nótele, que es versículo 7, ¿verdad? Aquí en 1 de Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Así vas a hacer en el tiempo de su muerte? ¿Que tú vas a mandar que le lleven un remolque atrás del carro fúnebre con todas sus pertenencias? Va a tener que hacer una sepultura grande, grande, grande. ¿Y para qué? Tú no vas a aprovechar de nada. Tú dejas todo aquí. ¿Por qué no amontonar tesoros allá? Que me esperarán. Que cuando yo llegue ya me están esperando. Guardado en los palacios de mi Señor Jesucristo. Pues yo creo que esta es sabiduría. De veras, hermanos, tenemos nuestra perspectiva, pero bien limitada. No podemos ver. Debemos de echar un vistazo a nuestro Dios para ver lo que Él está diciendo. Entonces, también aprende el contentamiento. Pablo dijo, y déjeme leerlo rápidamente, que él había aprendido. Esa es una enseñanza. Dios el Espíritu le enseñará. Usted dice, pues yo no sé nada de contentamiento. Yo siempre estoy muy nervioso y siempre queriendo algo diferente, algo nuevo. Me aburro con las cosas así como son. Pero Pablo dijo claramente, déjeme leerlo. Él dijo, escúchame, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es una lección. Dios el Espíritu le enseñará. Si tú quieres aprender, hay que pedirle. Señor, tú eres mi maestro, enséñame a estar contento. Yo en realidad no sé exactamente cómo tener esta virtud, pero sí la quiero. Y enséñame. Estoy aquí delante de ti queriendo aprender cómo contentarme con mi situación. Sea de hambre, de escasez o de abundancia. ¿Verdad? Muchos cuando viene la abundancia siempre quieren más. Nunca se satisfacen. Dios le da, le abre las ventanas de los cielos y llueve sobre ellos la abundancia, pero luego estimula para querer más. Y tal vez es la razón por qué Dios no le puede dar abundancia. Él sabe esta debilidad. Tú no has aprendido de estar contento con mucho o con poco. ¿Es igual con usted mucho o poco? ¿Puede usted decir, pues hermano, conmigo es igual? Si tengo mucho, estoy contento. Si tengo poco, estoy contento. Si tengo mucho, no busco más. Si tengo poco, pues vivo así con el poco hasta que el Señor, si me quiere dar mucho, pues que me dé lo que Él ordena. Hay que aprender, ¿verdad? ¿No quiere aprender el contentamiento, hermanos? Yo le pregunto, ¿o prefiere la avaricia, el afán,
la congoja, la perturbación. Parece que muchos así prefieren vivir así en sus perturbaciones. Aprender el contentamiento. Estemos contentos con sustento y abrigo. También, versículo 9. Note, como dice el apóstol, aquí está la victoria. Él nos da enseguida las palabras de victoria sobre avaricia y codicia. Él dice en versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Es decir, no querer en ninguna manera enriquecerse. Es decir, ser más rico que tú eres ahora. Enriquecerse habla de cómo el estado, la situación que tú tienes ahora, pues lo quiere subir, lo quiere aumentar. Si Dios lo quiere subir y aumentar, Él lo hará. Si tú esperas, si tú confías en Él, Él tiene su tiempo, especialmente si está pagando su diezmo y ofrendando, Él ya promete que le va a abrir las ventanas de los cielos. Pero debe pensar claramente, si yo empiezo a codiciar, si yo empiezo a ser avaricioso, voy a caer en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas y voy a ser hundido en perdición y muerte. ¿Está escuchando? Puedes llegar a ser hundido, ahogado en la perdición y la muerte por no haber aprendido el contentamiento. Y luego, la otra cosa es no amar al dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Aquí usted está con fe. ¿No está escuchando? Tú puedes extraviarse de la fe y en vez de andar en la fe, vivir en la perdición. La fe es un regalo de Jesucristo que no se puede quitar. Pero muchos tienen una fe natural y religiosa, y la fe verdadera que viene de Jesucristo viene en el arrepentimiento. Hay que arrepentir de la avaricia, de ser avaro, y Dios le dará una fe y nunca extraviará de la fe que Cristo le dará. Pero muchos empiezan en la fe y Cristo no les dé su fe y se traspasaron con muchos dolores. Y luego, mas tú, oh hombre de Dios, versículo 11, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De avaricia, de codicia, de envidia. Huye. ¿Usted sabe la palabra huir? Es levantar y correr. Correr de ello. Lo siente viniendo, carcomiendo su alma. Ya empieza aquí en la cabeza, ay, tú necesitas esto, mire lo que aquel tiene y aquella tiene y tú no tienes. Y empieza a carcomiar, ¿verdad? Y comer todo su alma. Pues Dios dice, huye. Caiga sobre su rostro y ore a Cristo. Ayune. Señor, líbrame de estos deseos anormales. Estos deseos que vienen del diablo. ¿Verdad? No amar el dinero. Y huir de estas cosas y sigue la santidad, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre y la última palabra, pelea. Esta es una batalla. Recuerda, el apóstol dijo que en los últimos días se va a señalar los últimos días porque los hombres van a ser amadores de sí mismos, avaros, en cantidades, por todos lados, avaros. Y por eso tú debes huir estas cosas
y echar mano, note, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Está escuchando? Los demás que se pierden, yo no voy a perder. Yo voy a tratar con este maligno pecado de codicia, de avaricia, y voy a ser arrepentido y librado. Y luego, también versículos 17, 18 y 19 para terminar. A los ricos. Ahora, yo sé que no hay muchos ricos entre nosotros, pero gracias por cada uno. Cada uno que Dios levanta. Tal vez hay algunos entre nosotros que Dios dice que son ricos. Pues la última palabra que Él da, después de hablar con los avariciosos y codiciosos, Él habla a los ricos. En versículo 17, a los ricos de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas inciertas. Siempre las riquezas son inciertas. No hay nada incierto con Dios. En las riquezas pura incertidumbre. Porque hoy son, mañana van. Hoy aparecen, mañana desaparecen. Así son las riquezas. Sino en el Dios vivo. Toda su esperanza en el Dios vivo, el rico, confiando en el Dios rico, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien los ricos, que sean ricos en buenas obras. ¿Cómo? ¿Cómo son sus obras? Buenas, generosos. Dios da riquezas a los ricos para que sean generosos, que con facilidad comunican, es decir, dan de sus riquezas para los pobres, para la obra de Dios, para la gloria, ¿verdad?, del reino de Dios, ¿verdad? Atesorando para sí buen fundamento para lo que por venir, y que ellos también echan mano de la vida eterna, con ser comunicadores con sus riquezas, generosos con sus riquezas, y Dios les va a dar más. Hay un hombre, ya estando con el Señor, él empezó toda la industria de equipo pesado, motoniveladores, caterpillars y todos en los Estados Unidos. Este hombre era creyente y Dios le hizo multimillonario en 2 años cuando él empezó a fabricar todo el equipo pesado que usamos en el día de hoy y ni damos cuenta de lo que es. Este hombre, cuando empezó su negocio, prometió a Dios: si tú me bendigas, yo quiero que me uses y yo prometo 90% que voy a dar a la obra de Dios y yo voy a vivir con 10% que llega en mis manos. ¿Y qué cosa es, hermano? Levantó seminarios, escuelas bíblicas, enviaron por medio de él, pero miles de misioneros a todo el mundo entero, millones y millones y millones de dólares que él puso a la mano de Dios. L'Eterno era su nombre, L'Eterno. Yo nunca le conocí, él murió antes que yo conocí a Cristo, pero era un hombre muy fiel. Era de un bautista, en una iglesia bautista, muy fiel. Y cómo Dios le usó. Dios tiene lugar también para los ricos en la obra de Dios. Son pocos, pero son algunos. Y Él echó mano a la vida eterna. Le pregunto, ¿tú vas a echar mano a la vida eterna? Aquí le dice cómo. De estar contento, con sustento y abrigo, con mucho o con poco. Y que este sea su lema de vida.
delante de Dios. Vivir así hasta que tú vayas con Él. Siempre contento, nunca perturbado, nunca afanado, nunca acongojado, nunca disturbado. Siempre contento con lo que Dios, mi situación delante de Dios. Pues que Dios bendiga su palabra. Padre, hemos demorado un rato. Bendice tu palabra, Señor. Y Padre, si haya una persona, un hombre, una mujer, y tú has puesto tu dedo sobre su vida, y tú has dicho, tú eres avaro, ayúdales a confesar y decirte, Señor, yo soy avaro, perdóname, líbrame de la avaricia, de la codicia, de esta inmundicia de ser perdido y codiciar y avariciar y no estar contento con mi situación. Salve tu pueblo, salve el pecador de la perdición y ayúdale a echar mano a la vida eterna. Y haz la hora, y haz el momento. El Señor está a las puertas, ya viene, tal vez esta tarde, para recibirnos. Ojalá que haya algunos arrepentidos, avaros en esta congregación, y que tú les salvarás, Señor.